Mi responsabilidad es también tener la repercusión y la visibilidad mediática que requiere un equipo oficial de MotoGP. Claro, se quedó así y me dice, ¿tú piensas esto de mí? Dije, desde fuera sí, a lo mejor si te conozco, trabajando contigo, a lo mejor no, pero a lo mejor lo seguiré pensando. Pero mi trabajo será ser sincero contigo, decirte lo que pienso, decirte cuando te equivocas que te estás equivocando y decirte cuando lo haces bien, que lo haces bien. MotoGP te diría que es el único deporte que conozco en el mundo donde los 22 protagonistas hablan con todos los medios de comunicación acreditados durante 4 días consecutivos. El objetivo no tiene que ser querer a todo el mundo, que todo el mundo te quiera, ni querer gustar a todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es marcarte el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ser campeón del mundo. Lo tenía Marc, lo tiene Ducati. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo, no? Si te apasiona el Sports Business, no puedes perderte nuestra newsletter. Cada semana entrevistas, tendencias, novedades y claves imperdibles de la industria del deporte. Suscríbete gratis en club343.com o en el enlace de la descripción de este vídeo. Y ahora sí, continuamos con el capítulo de hoy. Bueno, hola Artur, bienvenido al Club 343, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí. El placer es nuestro. La verdad es que me hace especial ilusión poder tenerte hoy aquí por la relación que tenemos de antes y también por lo que venimos a hablar, ¿no? Que es MotoGP, que ya he dicho en anteriores capítulos que ostras, es un deporte que a mí me apasiona y que lo veo desde pequeñito, así que ya te digo que me hace especial ilusión Bueno, estar aquí. a ver si también desde los que nos ven, también si les hace ilusión también conocer cosas de MotoGP y sobre todo conocer un poco mi historia, ¿no? La parte de MotoGP que yo os puedo contar. Exacto. Entonces, para partir un poco, ¿no? Con un poco de contexto y con un poco de trayectoria, ¿cómo llegas a ser responsable de comunicación del equipo Ducati? Em, Realmente no te digo que por casualidad, porque al final también los estudios que haces, yo estudié periodismo, estudié un máster de comunicación digital, entonces los estudios ayudan a acercarte a este mundo, trabajé como periodista y después de trabajar de periodista entré a trabajar para una agencia de representación de futbolistas ¿Vale? y de deportistas de élite. Y ahí llegó mi primera oportunidad de pisar un paddock, porque yo, en realidad, estoy en MotoGP desde el 2014. Antes no había pisado jamás un paddock de MotoGP, por lo tanto, digamos que yo no tenía un background del mundo del motor. Me llegó la oportunidad a través también de un contacto de un manager de un piloto, y a partir de aquí empecé a trabajar como responsable de comunicación de Jorge Lorenzo. Y cuando Jorge Lorenzo pasó al equipo oficial de Ducati en 2017, entré a trabajar como responsable de comunicación de Ducati, dando el salto sí, a Communications Manager del Ducati Lenovo Team, que es el cargo que ocupo, digamos, desde el 2019. Y este cargo, ¿qué áreas abarca ahora mismo? Porque la Eh, comunicación es muy amplia en un equipo top como es el Ducati Lenovo. ¿Cuáles son tus áreas de responsabilidad ahora mismo? Digamos que yo defino mi trabajo como intento ayudar, ¿no? Pero bueno, me encargo básicamente de lo que es la comunicación del equipo, todo tipo de comunicación, online y offline, relación directa con el departamento de marketing, por lo tanto también relación directa con las marcas, nuestros patrocinadores, y luego relación directa con los pilotos, porque una de mis tareas principales seguramente es la de gestionar la agenda de los pilotos durante los grandes premios. Por lo tanto, no solo de pilotos, sino también de los responsables del management. Por lo tanto, cualquier aparición mediática, pública que tienen los pilotos y el team manager, director general, etcétera, es un poco mi responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, aparte de trabajar la agenda, también trabajar un poco el mensaje que desde el equipo se quiere dar. Que no es poco. Entonces, No, imagino que... no, de hecho me preguntan muchas veces, bueno, eso lo haces durante los grandes premios, pero cuando no hay un gran premio, ¿qué es lo que haces, no? Ah, Pues es lo de siempre. Digamos que entre carrera y carrera lo que se hace es preparar el siguiente gran premio y durante el gran premio lo que se hace es ejecutar lo que llevas preparando entre semana. Y evidentemente marcarnos pequeños grandes retos que igual que los deportistas tienen retos en la pista, nosotros a nivel claro. de comunicación también tenemos nuestros retos, nuestros pequeños objetivos, eh, sobre todo dando el mensaje que la marca quiere dar. Y ahora entraremos a saber, bueno, tu rol y cómo es la gestión de este día a día, pero
Claro, estamos hablando de Ducati, una marca italiana, y tú estás aquí. ¿Cómo es este trabajo? ¿Cómo lo compaginas con tu vida? De hecho, es una de las curiosidades. Es verdad que en MotoGP no soy el único responsable, digamos, de comunicación español que trabaja para una marca de otro país, en este caso para Yamaha o para Honda o para... Entonces, digamos que es un mundo muy internacional, que es una de las cosas que... es uno de los chips que cuando entras en el mundo de MotoGP o en un paddock cambias enseguida, es decir, no piensas a nivel local, sino piensas a nivel internacional. También es verdad que Ducati es una marca muy, muy italiana y lo digo porque soy el único no italiano del equipo desde hace 8 o 9 años. Por lo tanto, todos los miembros son italianos. Yo solo soy español, pero soy el único no italiano y eso hace que me toque viajar a Italia más a menudo. Pero es verdad que hoy en día también con las videollamadas, con la tecnología, te ayuda mucho a estar muy presente casi cada día. No solo eso, sino que también, evidentemente, mi trabajo o mi gran volumen de trabajo está en los grandes premios. Por lo tanto, lo de viajar, digamos que forma parte ya de nuestro estilo de vida. Cuando dices el único español del equipo es del office, ¿no? De la parte más, porque imagino que, bueno, mecánicos No, no, evidentemente, no, no, ¿no? no. ¿Todo Ni italianos? mecánicos. Ingenieros mecánicos, marketing, management, todos son Sí, italianos, sí. es decir, todos cocineros. Caray. La estructura que son de unas 35 o 40 personas, todas son italianos. Y si ves, entras en la web de Ducati, hay una banderita al lado y todo es Italia, 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 y yo soy la única que no es Ostras, italiana. Sí, sí. caray. Y ahí yendo un poco al Gran Premio, ¿no? Ese pico de trabajo que tienes constantemente durante la temporada. ¿Cómo es? ¿Cómo se afronta un Gran Premio a nivel en tu cargo? ¿Está muy protocolarizado todo? Por ejemplo, con Dorna, ¿no? Como organizador, los circuitos. ¿Cómo es este protocolo? ¿Cómo es este día a día? Digamos que hay unas cosas preestablecidas que son la rueda de prensa, las obligaciones, digamos que tienes contractuales, ¿no? Las firmas de autógrafos de los pilotos el domingo por la mañana, la Riders Parade, digamos, hay unas cosas ya establecidas y luego hay peticiones externas que llegan de cualquier o patrocinador o medio de comunicación que quiere hacer una entrevista, qué tipo de entrevista quiere hacer, si es una televisión, que si es una, digamos, un medio o un periódico de prensa más tradicional. Gestionar este tipo de peticiones. Yo siempre digo que uno de mis mayores retos es gestionar esta agenda de los pilotos, porque al final no nos podemos olvidar que lo que más importa al final es el rendimiento deportivo que ellos tienen en pista, ¿no? Mm. Pero es verdad que digamos, mi responsabilidad es también tener la repercusión y la visibilidad mediática que requiere un equipo oficial de MotoGP. Entonces, encontrar el momento, el medio adecuado, el tono adecuado, que el mensaje sea el que queremos, etcétera. Ese es uno de mis grandes retos durante el Gran Premio. Sin olvidar que lo más importante es lo que pasa en la pista. Por lo tanto, lo mío es lo más importante de lo menos importante, digámoslo así, ¿no? Y nada, como he dicho al principio, uno de mis grandes retos y objetivos es ayudar al piloto a conseguir este equilibrio te diría, casi mental, de tranquilidad, ¿no? De aprovechar su tiempo al máximo para las cosas mediáticas, para las cosas con los periodistas, pero también que luego él tenga la tranquilidad y la mente fresca para luego rendir realmente la pista. Claro, imagino que ya estarán, entre comillas, acostumbrados a todos estos compromisos. Son estrellas del deporte y, ¿no? Sí, digamos que lo que se busca es también detectar. Una de las cosas que yo siempre creo que son muy importantes en el mundo del deporte es la empatía, ¿no? La empatía es decir, sabes en qué momento deportivo está el piloto en un gran premio en concreto, ¿no? Si el piloto llega después de una racha de victorias increíble, pues sabes en qué mood está. Si el piloto está en un momento a lo mejor un poco más bajo de rendimiento, sabes en qué mood está. Si viene de una lesión, si viene yo qué sé, incluso a nivel personal, puede ser que venga de un momento personal delicado por lo que sea. Saber leer estas cosas y a lo mejor
mejor hay grandes premios donde no se hacen entrevistas, por ejemplo, más allá de las que tenemos por contrato, que en este caso con Dorna son las entrevistas que tenemos con las televisiones, por ejemplo, después de cada entreno. Y después de cada día de competición, después de cada carrera, etcétera. MotoGP te diría que es el único deporte que conozco en el mundo donde los 22 protagonistas, y hablo de la categoría reina, de MotoGP en sí, donde los 22 protagonistas hablan con todos los medios de comunicación acreditados durante 4 días consecutivos, es decir, el jueves, el viernes, el sábado y domingo. Es decir, que digamos que la dedicación que los pilotos le dan a los medios de comunicación es altísima durante un Gran Premio. Y aparte ahora, recientemente que se ha añadido, ¿no?, la carrera al sprint desde hace unas temporadas, ¿le suma más trabajo? ¿Tú notaste el cambio cuando llegó el sprint? No, yo a nivel personal no, pero le suma más, digamos, tensión a los pilotos, ¿no? Lo que decía, a lo mejor el sábado quizá era un día un poco más tranquilo porque el piloto tenía digamos, el quali, pero no había tanta presión. Al final, ahora, con la introducción del sprint, el semáforo se apaga 2 veces durante el fin de semana. Sí, sí. Y el momento de la parrilla es un momento de tensión, porque una carrera es una carrera, hay 22 pilotos que están en pista, entonces digamos que la tensión ha aumentado, pero a nivel de mi trabajo no ha significado ningún cambio. Imagino que no, pero ¿hay algún circuito en el que te sientes más cómodo trabajando? ¿Hay algún sitio que dices, o sea, aquí todo es más fácil o siempre todo va bien? No, hay circuitos que le tienes mucho cariño porque es donde a lo mejor tienes recuerdos de Yeah. victorias o de buenos momentos, incluso divertidos, anécdotas, etcétera. Y hay otros circuitos donde, sobre todo porque son circuitos donde han hecho remodelaciones o son nuevos absolutamente, donde se trabaja realmente muy, muy bien. El circuito de Austin es un circuito muy preparado, el circuito de Austria también, a nivel donde las infraestructuras son mejores, normalmente son los circuitos más nuevos, incluso el de Portimao en Portugal. Entonces, aquellos donde quizá los románticos dicen, hostia, qué bueno este circuito, es mítico, el de Le Mans o el de Phillip Island en Australia. Es verdad que las infraestructuras, como todo, al final se van quedando un poco más obsoletas, pero es verdad que por ser circuitos históricos es precioso siempre ir. ¿Y cuál es el momento más caótico que te ha tocado vivir o gestionar en estos años? Mira, el momento más caótico, incluso te diría el que ha tenido más repercusión a nivel mediático, es en 2015, cuando Jorge Lorenzo se estaba jugando el título con Valentino Rossi. Llegamos a la penúltima carrera en Sepang, y en pista hay el encuentro entre Marc Márquez y Valentino Rossi. Y claro, en realidad el candidato al título era Jorge Lorenzo, ¿no? Evidentemente hubo muchos momentos de tensión porque después de la carrera Jorge estaba apartado sin saber qué estaba pasando. Entonces, mientras Valentino Rossi y Marc Márquez estaban hablando en dirección de carrera por lo que había pasado en pista, Jorge estaba como esperando a ver cuándo iremos a la rueda de prensa, Gestionar esos momentos de tensión ese mismo día, aunque él no era parte, digamos, implicada en el incidente, sí que era parte implicada en lo que el resultado en sí podía haber, ¿no? Entonces, él estaba un poco a la expectativa de ver qué pasaría. Entonces, ahí recibió una serie de noticias por parte de su equipo. Entonces, enseguida se fue a la rueda de prensa sin que Valentino Rossi estuviera en la rueda de prensa. Estaban solo ellos dos, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo. Entonces, gestionar sobre todo las emociones del deportista cuando la adrenalina está a tope, ¿no? Cuando hay un mundial en juego aparte. Exacto. Entonces, yo me acuerdo que de hecho, tengo la imagen perfectamente en la cabeza. 50 periodistas delante de los dos pilotos, de Dani Pedrosa y de Jorge Lorenzo. Y claro, en ese momento, yo me acuerdo que en mi teléfono intenté escribir una serie de mensajes, un poco de tranquilizadores, un mensaje un poco de calma, de no precipitación, etcétera. Y entro en el directo de la tele y se lo pongo encima de la mesa a Jorge, ¿no? Porque en ese momento, después de golpe, te sueltan ahí en rueda de prensa, ves que no está una persona que estaba implicada en un incidente y tal, y que tú tienes casi la responsabilidad de responder preguntas muy incómodas. A mí me salió intentarlo tranquilizar, ¿no? Con los pocos recursos que tenía en ese momento.
Y a partir de ahí, pues desde Sepang hasta Valencia, que fue la última carrera, pues digamos que también tuvimos que tomar una serie de decisiones muy importantes, aislar un poco al piloto de todo el ruido mediático, aislarlo de lo que estaba pasando, que también habían muchas noticias falsas que salían en periódicos italianos, entonces gestionar todo este tipo de cosas, vamos, yo diría que es el momento más excitante de mi carrera profesional, sin duda ha sido este. Y también el más satisfactorio, te diría, porque se ganó un mundial que al final ha sido histórico. Y lo más impresionante que yo he visto en mi vida por parte de Jorge Lorenzo fue sin duda el rendimiento que tuvo en esa carrera, ¿no? Que con toda la presión mediática, gente insultándolo en el circuito, tal. Tú no, ahora todo a toro pasado es fácil decirlo, pero es que Jorge fue el más rápido en el FP1, el más rápido en el FP2, el más rápido en el FP3, el más rápido en el FP4, el más rápido en la pole position y el más rápido en carrera. Entonces, con toda esa presión mediática que había, ser capaz de sacar ese rendimiento nos demostró a todos que más allá de incidentes, más allá de polémicas, sin duda se merecía ese título mundial. Sí, sí, estaba al alcance de muy pocos hacer esto, la verdad. Sí, y sin desmerecer a nadie, pero creo que demostró de sobras que, digo, sin desmerecer a ningún piloto, pero creo que en esa carrera especial demostró que ese mundial era para él de manera justa. Es que hay muchos inputs, ¿no? Durante ese fin de semana de Gran Premios. Está la parte organizativa, ¿no? De Dorna, el circuito, los pilotos, medios de comunicación. O sea, son muchos inputs a nivel comunicativo que hay que gestionar. Imagino que este es uno de los grandes retos de tu trabajo, ¿no? El poder Sí, coordinar todo y que todo tenga, ¿no? Que no se desfase ningún mensaje. exacto. No es fácil, sobre todo porque ahora estamos hablando aquí tú y yo y puedes lanzar el mensaje, pero no tenemos la adrenalina, no tenemos Claro, la claro. tensión, no tenemos la emoción de lo que te da el deporte y vivirlo en primera persona. Entonces ellos están muy expuestos, por eso te decía antes que hay 22 pilotos, están disponibles para todos los medios de comunicación durante Mm, todo el fin de semana, entonces es muy fácil equivocarse. claro. Y también te digo, incluso desde aquí, desde el sofá, cuando tú miras la tele, también es muy fácil juzgar lo que están diciendo, juzgar lo que están viviendo. Entonces, a veces, en general, con el deportista, yo creo que se es bastante injusto, porque nos ponemos poco en su piel en esos momentos de máxima tensión en las que dan un mensaje equivocado. Una de mis herramientas, como te decía antes, es la empatía. Para mí, ser empático es muy importante. Entonces, si yo tengo que transmitir algo al piloto, tengo que saber leer el momento, el tono, o sea, el qué, el cómo y el cuándo, ¿no? Esas tres cosas. Entonces, si tú le vas a decir algo al piloto que sabes que no le va a gustar, a lo mejor puede ser no le gusta que, ¿no? Que tenemos un evento dentro de 5 minutos con un patrocinador, te tienes que ir de una reunión técnica y tienes que ir a hacer un evento, ¿no? A lo mejor eso no le va a gustar, entonces tienes que mirar, entonces tienes que ser muy comprensivo, incluso a lo mejor ese día ha quedado primero, sabes que está de buen humor, o a lo mejor ese día ha quedado el 15. Entonces, saber detectar también el momento suyo mental en el que está, ¿no? Este tipo de cosas son muy importantes. Y luego también, para mí es realmente vital eh, no querer hacer de piloto, o sea, no querer hacer ser quien no eres, ¿no? Es uno de los pocos consejos que me atrevo a darle a un deportista es no quieras ser quien tú eres, ¿no? Como te decía, estás tan expuesto a nivel televisivo, a nivel mediático, con tantas cámaras que a veces parece gran hermano. Sí, sí. Entonces, cualquier error te puede castigar. Entonces, vigilas mucho las cámaras que hay alrededor, igual que ves a los futbolistas que te tapan la boca cuando hablan para que no les lean los labios, pues en MotoGP no es eso, pero tienes que estar muy, muy atento porque también hay cámaras de documentales, etcétera. Es decir, también hay ese extra. Y luego que al final estás tan expuesto que tú no puedes querer ser, porque un día quieres fingir que eres arrogante cuando en realidad a lo mejor eres súper simpático. Y un día quieres fingir que eres simpático cuando en realidad tu personalidad a lo mejor es más seria, más arrogante, da igual. Para mí el valor del deportista es el que es auténtico. Cuando un deportista quiere ser auténtico, se lo compras.
A lo mejor te va a gustar menos. Uno de los objetivos es no quieras gustar a todo el mundo, no hace falta gustar a todo el mundo. Es mucho mejor ser auténtico, ser como eres y utilizar el mensaje que tú quieres dar a nivel mediático para demostrar quién eres. Ya está. No, y justamente, aparte, joder, los dos pilotos que tenéis en tu equipo son dos personalidades muy diferentes, ¿no? Está Peco, que es más tranquilo, más sereno, y después está Marc, que es espontaneidad pura, naturalidad pura. Y también ahí, ¿no? Hay este juego, y aprovecho para pediros, para preguntarte, ¿cómo gestionas? Estabas hablando antes de ser empático en los momentos de cada piloto, justamente ahora mismo, ¿no? Que estamos rodando, cómo está hoy la clasificación, parece que Marc, la dinámica es súper positiva, aunque haya habido algunos ceros o caídas, y Peco que no le está saliendo como él quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo se juega este balance siendo parte de los dos del mismo equipo, pero cómo funciona esto? Bueno, el momento fácil es el momento, digamos, donde las cosas van bien, es así. Cuando los resultados llegan, todo es un poco fluye más, todo es más fácil. Cuando las cosas no van tan bien, es muy importante trabajar el mensaje. Una de las cosas, como te decía antes, me atrevo a dar muy pocos consejos, pero nunca vas a decir, yo nunca en mi vida le he dicho a un piloto lo que tiene que decir. Pero mi trabajo, porque he sido periodista y ahora estoy en otro lado, una de mis ventajas es que puedo anticipar las preguntas o el tipo de preguntas o el tipo de cosas que quieren sacar los periodistas. Entonces, intento trabajar mucho las ruedas de prensa, cualquier aparición mediática, y no va tanto a tienes que decir esto, sino si dices esto, pasará esto, si das este mensaje, pasará eso otro, y si en cambio dices ese otro, pasará eso otro. Entonces, el deportista escoge un poco como los libros, ese es donde tú escoges un poco Sí, el destino, el ¿no? camino Escoge un por... poco el camino con el que se siente él más identificado, sin querer cambiar su personalidad, sin querer cambiar su manera de ser, sin querer cambiarlo a él, pero que sepa que las consecuencias que tiene diferentes mensajes. Entonces, en un momento delicado, pues a lo mejor intentas reducir un poco las apariciones mediáticas o las trabajas un poco más antes previamente. O sobre todo, una de las cosas que a mí me gusta escuchar desde fuera y que he aprendido con el tiempo, es sobre todo que el deportista intente ser autocrítico. Creo que todos somos capaces de empatizar con un deportista que es autocrítico y que lo vemos humano, ¿no? El deportista que nunca se equivoca, que la culpa siempre es de los demás, normalmente no gusta. Entonces, cuando un deportista es autocrítico y sabe que puede mejorar y que hay cosas que puede hacer mejor y tal, yo creo que ahí muchos aficionados empatizan y el aficionado se siente muy identificado, porque al Se final valora. todos nos equivocamos, ¿no? Entonces, llevar al deportista, que tú lo ves como un héroe, al terreno humano, ¿no? Es como, wow, es humano, ¿sabes? También Sí, falla. sí. Y, y es una de las cosas que yo aconsejo incluso, ¿no? De cuando no estás bien, decir, ¿qué es lo que queda? Trabajar, ponerle más horas, buscar soluciones, pedir ayuda, lo que sea. Y a lo mejor él piensa que también hay otros factores que influyen en ese rendimiento no óptimo o no esperado. Pero yo siempre agradezco que el deportista se los haga propios, ¿no? O sea, que Sí, sí. ponga él Su personalidad en exacto, eso. lo que hay por su parte, que es trabajo, pedir ayuda, buscar consejos de los ingenieros, lo que sea, ¿no? Eso yo creo que es una de las cosas que más desde fuera, intento analizarlo desde fuera, que más agradezco cuando escucho a un piloto o a un deportista en general. O sea, en cada gran premio es como un media training, ¿no? Porque se dan circunstancias nuevas, ¿no? El contexto es distinto, entonces cada vez es como hay que trabajar este mensaje Sí. y ser como un poco, ¿no? Tener esta preparación ante los medios. Con una complejidad que normalmente los pilotos hablan varios idiomas. Entonces, no te sale el mismo mensaje en tu lengua materna que en inglés o en el caso de Peco en castellano, en el caso de... Entonces, también eso es otro factor añadido, porque puede ser que se malinterprete unas palabras que tú dices en, yo qué sé, Peco en español o Marc en italiano. Y también está este juego, por eso te decía que al final es un deporte global, hablan muchos idiomas, están muy expuestos y la adrenalina está ahí, entonces es muy fácil no equivocarse. Igualmente,
cuando te decía que los deportistas en general están infravalorados a nivel comunicativo, cada uno tiene sus habilidades comunicativas, ¿no? Cada uno comunica como es. Pero yo creo que son gente que está desde los 14, 15, 16 años, primero conviviendo con gente mucho más mayor que ellos. O sea, que Peco a los 14 años ya vino aquí a España a hacer el campeonato de España. Marc Márquez ha estado siempre rodeado de gente, mecánicos, ingenieros, sus padres, siempre con gente mucho más mayor. Entonces, la manera como ellos maduran maduran de una manera más rápida. Y luego que muchas veces por el hecho de pues, haber dejado los estudios en segundo de bachillerato o no han hecho una carrera, etcétera, se infravalora, pero es gente que ha madurado muy rápido, que han viajado por todo el mundo antes que cualquier chaval de 16, 17, 18, 19 años. Y no solo eso, sino que tú ahora los pones delante de un micrófono y no se ponen nerviosos. Es decir, ellos están muy acostumbrados porque desde que tenían 12, 13, 14, 15, 16 años están acostumbrados a hablar delante de un micrófono, tener cámaras delante. Tú ahora coges a cualquier chico que sale de la universidad, lo pones a hacer una entrevista y le tiemblan las piernas, ¿no? Entonces cada uno está preparado para lo que está preparado, pero ellos, aparte de ir en moto, han hecho todo este entrenamiento externo, ¿no? Mediático, sin que hayan tenido una preparación. Lo han hecho sobre la marcha, ¿no? Justamente me va ideal que saques este tema porque o sea, yo que soy consumidor, ¿no?, de MotoGP desde hace muchos años, he visto un salto hacia adelante en cuanto a la cantidad de contenido que se ofrece en momentos que son un poco más íntimos, ¿no? Pues yo qué sé, antes de salir al podio, cuando se juntan los tres del podio que comentan la jugada. Estos son conversaciones muy privadas o íntimas entre pilotos que comentan la jugada, que lo extrapolas a otros deportes y piensas, ostras, no pasaría. No, este momento es brutal, ¿no? Sí. Y ahí es eso, ¿no? Es una otra oportunidad en la que hay un mensaje, hay una conversación en la que se puede malinterpretar o generar polémica, pero ostras, parece que todo MotoGP vaya hacia ahí, ¿no? Acercar a los pilotos, mostrar todo lo que pasa dentro, y esto es muy positivo. Todo, sí, digamos que el show requiere contenido, requiere lo que tú no ves en carrera, requiere, para hacer crecer el deporte necesitas todo este tipo de contenido. Yo soy muy partidario siempre que no haya, sin que se malinterprete, que haya una traición, es decir, que sea un contenido que no se utilice de mala manera, ¿no? Pero es verdad que la generación de contenido o sea, está creciendo de manera exponencial. Nosotros como Ducati este año uno de los grandes retos que teníamos era Los insights, ¿no? Que he sí, visto que lanzaste crear, digamos, o sea, acercar nuestro equipo a los aficionados de MotoGP y a lo mejor a un amante del deporte que no sabe lo que es, sin explicar casi lo que pasa en la pista. Es decir, queremos que la gente vea lo que es el equipo, cómo lo vive el equipo, cómo viaja el equipo, cómo come el equipo, cómo vive las emociones el equipo desde dentro, ¿no? Por eso se llama Insight, esta serie que estamos haciendo en cada Gran Premio, para que la gente entienda lo que es ser piloto de MotoGP, formar parte de un equipo, ser un top manager de MotoGP, un ingeniero, cómo son las reuniones, cómo se mueve, cómo convive. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos este año. Evidentemente no podemos mostrarlo todo, porque en todas partes hay filtros. Pero por lo que decías, porque hay momentos más íntimos, momentos más delicados o momentos donde sinceramente no llegamos, no podemos estar en todas partes. Pero bueno, es nuestra manera digamos, de acercarnos a los aficionados de Ducati y de MotoGP en general. Claro, al principio de la entrevista decías, mi parte es la más importante de lo menos importante, pero yo viendo los insights, que los he visto todos y os felicito porque realmente son brutales, aporta un valor brutal. Ostras, se te ve con Gigi Dall'Igna, con Tardocci, con los pilotos en momentos en los que, bueno, eso, muy íntimos, Sí. dentro del box, no. Momentos de mucha tensión. Sí. ¿Cómo decidís qué se puede enseñar, qué no? Es bueno, delicado. primero hay un filtro técnico, porque evidentemente hay secretos de reuniones que no se pueden mostrar, porque son detalles técnicos que De rendimiento pueden de la moto. Sí, exacto, Sí. ¿no? Entonces es un trabajo ya más interno.
Y luego pasa un filtro no muy grande. Ese es el principal, el tema técnico, porque en MotoGP es algo muy, muy delicado. Y luego sí, está un poco el tema más emocional, pero intentamos ser muy transparentes. Es decir, si Marc está contento, lo mostramos contento. Si Marc está triste, lo mostramos triste. No intentamos fingir nada porque nos gusta ser muy, muy reales, ¿no? Entonces, si Peco está en un mal momento, mostramos a Peco que está en un mal momento. Si, no queremos fingir, y ese es uno de los retos, ¿no? Que no queremos tampoco hacernos daño a nosotros mismos, pero queremos acercarnos y ser muy reales, ¿no? Con lo que está pasando. Y antes que hablabas de la generación de contenido, a mí, desde que estoy en MotoGP, uno de los momentos más impactantes y creo más emocionantes del fin de semana, como es la parrilla, tú te das cuenta que los pilotos muchas veces están disponibles para hablar con las televisiones en parrilla, ¿no? Y esto es como decirle, o sea, a lo mejor en su día a Leo Messi o ahora a Lamine Yamal o a Mbappé o a quien sea, que 10 minutos antes de jugar un partido se pone a hablar con un periodista, ¿no? Le hace una pregunta. Entonces, no solo eso, sino con lo que significa MotoGP. Tú estás en un partido de fútbol o de cualquier deporte colectivo, estás acompañado de mucha gente, pero en un deporte individual donde, no lo olvidemos, se siguen jugando la Sí, vida, sí. tú estás hablando con un medio de comunicación, ¿no? Y eso es una cosa que se ha normalizado mucho, pero que a mí me sigue pareciendo extraordinaria, ¿no? Entonces, eso sí que es una decisión muy del piloto de si lo quiere hacer o no. Pero por inercia o por lo que sea, como se ha ido haciendo con los años, se sigue haciendo. Sí, sí, Pero me parece por herencia increíble. del pasado, pero a mí me choca mucho realmente que estén a 3 minutos de arrancar y que su mente no esté foco en lo que de verdad toca. O sea, esto es muy chocante. Sí, sí. Pero se sigue haciendo. Entonces hay Bueno, pilotos que deciden hacerlo, hay otros que no. Pero sí, sí. es increíble, ¿no? La capacidad de concentración que tienen para luego cerrar la visera y dar el 100%, Sí, sí, ¿no? es alucinante. Hablabas antes de, bueno, de toda la comunicación de Ducati. También para quien no sepa, pues Ducati como fábrica tiene 3 equipos esta temporada. El equipo oficial que es Lenovo, Gresini y VR46. ¿Cómo es la comunicación? ¿No? Porque tú formas Sí, parte sí, de un sí, equipo sí. Lenovo, el equipo oficial, pero con Gresini y con VR46, ¿cómo funciona ahí el flujo? Bueno, es bastante fluida, es decir, intentamos tener una comunicación donde hay cosas que cada equipo hace de manera individual, pero hay cosas que evidentemente están relacionadas, ¿no? Desde una versión de una moto o una pieza nueva, entonces saber cómo comunicar esas pequeñas cosas, lo que se puede, es muy, muy importante. Pero la independencia de cada equipo a nivel de estrategia, a nivel de comunicación, está muy marcada. Es decir, cada equipo tiene valga la redundancia, su equipo de comunicación, cada equipo decide su estrategia. Entonces, solo las cosas, digamos, que son más a grande escala, ¿no? Las cosas más que pueden estar donde la marca está realmente implicada son las que necesitan a lo mejor reuniones internas, etcétera. Nosotros, por ejemplo, como equipo, hacemos una reunión de comunicación cada jueves antes del Gran Premio, ¿no? Con el management, incluso a veces con los pilotos si la situación lo requiere. ¿Con el equipo te refieres a Ducati Lenovo o Sí, con no, con Ducati Ducati Gozan? de Lenovo, Vale. pero en el caso de que hay alguna cosa delicada que hay que comunicar o que hay que trabajar porque hay, no lo sé, una renovación de un Ujú. piloto de un equipo satélite o una renovación con un equipo satélite de Ducati, etcétera, se hacen reuniones para trabajar y hacer un plan de comunicación acorde. Tú que viviste la era pre-Marc en Ducati y ahora que está con Marc, ¿ha cambiado mucho el impacto que ha tenido el equipo? Bueno, la llegada de Marc, a mí me decían, oh, vas a tener mucho más trabajo. Sinceramente, por suerte, Ducati viene Sí, de sí. su mejor momento histórico, es decir, venimos de una racha de victorias y de mundiales exagerada. Entonces, a nivel de peticiones, no tenemos más peticiones, porque por suerte hemos tenido pilotos ganadores en los últimos años, entonces a nivel de volumen, el volumen es más o menos el mismo. Es verdad que en los últimos años he tenido pilotos italianos, un piloto australiano y un italiano, entonces ahora quizá la repercusión aquí en España es mucho mayor y es un poco lo que estamos también trabajando. También es verdad que en el circuito te das cuenta de la magnitud de Marc Márquez, ¿no? A nivel de seguidores, de cuánta gente hay en el paddock alrededor del camión. Entonces, el extra más que mediático, porque Marc también tiene un equipo personal muy fuerte y esto también te ayuda
a descargarte de muchas cosas, ¿no? Cuando tú pides una cosa a su equipo personal, tienes una respuesta casi inmediata, entonces eso también ayuda, por lo tanto, a nivel de trabajo no, pero a nivel de repercusión, digamos, en el circuito, Marc es el piloto con más seguidores que están alrededor de los camiones, y eso lo notamos mucho en los grandes premios, sobre todo en España, pero también en el extranjero. En Italia a lo mejor pasará menos y tendremos más gente que están ahí solo por Pecco, entonces está todo un poco equilibrado, pero no podemos negar la evidencia, ¿no? Marc es un 8 veces campeón del mundo, que ha vuelto de un periodo, el periodo más complicado de su carrera deportiva, y, y su historia es fascinante. La historia de un piloto de su dimensión que intenta cambiar de marca, cambiar, digamos, de estrategia para conseguir el 9º título del mundo, es una historia que yo creo que no solo para los aficionados de MotoGP, yo siempre digo, es una historia fascinante para cualquier amante del mundo del deporte. Replicable a cualquier aspecto de la Exacto. vida. Sí. ¿Qué crees que tiene más impacto o genera más interés? Por ejemplo, Marc o Pecco, ¿una caída o una victoria? Tú cuando hay una caída de uno de los dos o una victoria de uno de los dos, ¿qué notas que hay más necesidad por parte mediática o por No, parte de a fans? nivel de impacto, sin duda, tiene más repercusión una victoria. Sin duda. A nivel de gestión, es más complicada la caída. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo, uno de los últimos grandes premios en Silverstone, en Gran Bretaña. Marc no ganó, estaba en el podio y Pecco se cayó, tenía un momento delicado, estaba de reuniones, etcétera. Entonces, lo que te decía del cuándo también para mí es muy importante, ¿no? Saber gestionar el tema de las emociones. Entonces yo me dediqué a seguir un poco a Pecco, a hablar con él y a poner el horario de su aparición con los medios, pues 2 horas y media después de la carrera, ¿no? Entonces tienes dos opciones, o hablas muy rápido o hablas muy tarde. Entonces, para mí la gestión de las emociones es muy importante. Entonces, seguramente la adrenalina ha bajado, la cabeza está un poco más fría, entonces el mensaje seguramente es mucho más correcto si haces una rueda de prensa, en este caso no es rueda de prensa, pero la aparición mediática la retrasas un poco que si la haces con la sangre caliente, con la adrenalina todo a tope, con el enfado, con la rabia, con la impotencia. Entonces, la gestión de los timings para mí también es muy, muy importante, ¿no? Por eso te decía, no solo el cuándo tú le das el mensaje al piloto, sino también el cuándo tú decides que el piloto está preparado para atender a los medios. Claro, lo decía también porque, ostras, parece que Marc con la Ducati, que es la moto a batir, parece que la novedad sea que caiga, no que gane, ¿no? Que normalizas que gane igual que normalizabas que Pecco ganara Sí, estos sí, dos sí. últimos años, ¿no? Por eso una caída piensas, ostras, ¿qué ha pasado, no? ¿O qué bache supone esto en el Mundial? No, pero también tiene su parte forma parte del juego, ¿no? Es decir, forma parte de este espectáculo. Entonces, es verdad que cuando Marc se ha caído, en este caso han sido en Austin, Pecco había ganado, entonces digamos que la noticia era lo de Pecco porque era la primera victoria de la temporada. Cuando Marc se cayó en Jerez, ganó su hermano Alex, entonces la noticia era que su hermano había ganado. Pero ya te digo, para mí lo más importante es la gestión de las emociones en los momentos de impotencia, de rabia, porque puede ser una caída donde te has caído tú solo, donde haya otro piloto implicado y a lo mejor no es culpa tuya, o a lo mejor sí, o a lo mejor no se sabe de quién es la culpa. Entonces, gestionar este tipo de emociones para mí es clave, ¿no? Para llegar a dar el mensaje correcto. Hablábamos de que Ducati es la fábrica a batir, ¿no? La moto es la que todo el mundo quiere, ¿no? Ahora mismo parece que sea así. ¿Cómo ve Ducati la nueva normativa que se aplicará ahora al futuro, ¿no? Que parece como que Ducati lleva toda la vida en MotoGP, ahora empieza a ganar y parece que ahora se le da, ¿no?, esta facilidad, pues por ejemplo a Yamaha, Honda, otras marcas que vuelvan, ¿no?, al nivel que está Ducati. Al final te tienes que adaptar. Yo con el tema de reglamentos, temas técnicos, no me meto porque no es cosa mía. Pero lo que sí que me gusta remarcar cuando hablo con gente, incluso gente que lleva años viendo MotoGP y a lo mejor no sabe la historia de cada constructor, de cada marca, la gente tiene que entender que Ducati tiene las carreras en su ADN, pero que está en el Mundial de MotoGP desde el 2003, es decir, que hace poco más de 20 años. Que no solo es 20 años, no, 20, sí, 20, sí. Y sobre todo que es una fábrica pequeña.
O sea, Ducati al final vende sus 60.000 motos al año más o menos, pero desde hace más de 20 años está luchando contra auténticos gigantes y monstruos como pueden ser Honda y Yamaha, ¿no? Entonces, para mí el mérito que tiene Ducati es ser capaz de hacerle sombra de esta manera tan imponente a gigantes japoneses como Honda y Yamaha en los últimos años. No será para siempre, como todo en el deporte hay rachas. Creo que Ducati está demostrando que lo que ha hecho no es por casualidad, sino que hay una metodología y un trabajo y un método muy, muy consolidado. Sabemos, todo el mundo lo sabe, que no es para siempre y que a lo mejor no se gana con la solvencia que se ha ganado en los últimos 2-3 años, pero jamás ha infravalorado a sus rivales, ¿no? Sabiendo el potencial que tienen, la capacidad que tienen de reacción y sabiendo que tarde o temprano van a llegar. Entonces, lo más importante es estar preparado cuando llegue y no bajar la guardia. Sí, no, como todo en el deporte es cíclico, o sea, hay que aprovechar ahora que es todo positivo. Marca italiana, un referente como Valentino Rossi, ¿no? Que, bueno, estuvo poco en Ducati, pero no hace falta hablar de Valentino Rossi. ¿Cómo encajó Marc ahí, no? Porque es la rivalidad entre Valentino Rossi y Marc Márquez, ahora corriendo para una marca italiana, una escudería italiana. Ostras, ¿hay algo fricción? Porque yo, sinceramente, como fan, no noto esta fricción, pero sí que hay rivalidad, ¿no? Sinceramente, ya Marc ha llegado a Ducati con una naturalidad extrema, es decir, se ha hecho todo de forma muy natural, sin mirarte a si la marca es italiana y los fans italianos, es decir, un talento como Marc tiene que encajar en cualquier marca que quiere ganar. Entonces, yo creo que la ambición se ha unido a la ambición de Ducati y la ambición de Marc por conseguir sus objetivos. Nada más. Como te decía, no hay ni mecánicos ni ingenieros que no sean italianos. Ahora hay un mecánico que lo ha traído Marc, histórico, que también es español y que está en su lado del box, pero Marc habla italiano, habla inglés, tiene respeto por todo el mundo, es una persona con un carácter fantástico que se hace querer por todos, es decir, ha encajado. Incluso la gente que creía que Marc va a chocar con Pecco y Marc, yo creo que la gestión se ha hecho de manera súper natural, no hemos forzado nada, incluso a nivel de comunicación. Ha habido una comunicación entre ellos fluida desde el primer día que se han encontrado, sabiendo que hay una rivalidad porque cada uno quiere la misma parte del pastel, ¿no? Pero con el respeto, con incluso sus parejas, es decir, a lo mejor no se van a cenar juntos, no se irán a... Pero yo te diría que la palabra para mí clave es la naturalidad y Marc ha encajado a la perfección dentro del equipo Ducati. No te digo que en otro equipo también lo hubiera hecho, pero nosotros lo hemos tratado con una naturalidad asombrosa y sabemos que a través de redes sociales, cuando se anunció el fichaje de Marc, había comentarios negativos y había comentarios había otros muy positivos, había de todo, como siempre. Pero vuelvo a lo que te decía al inicio. El objetivo no tiene que ser querer a todo el mundo, que todo el mundo te quiera, ni querer gustar a todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es marcarte el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ser campeón del mundo. Lo tenía Marc, lo tiene Ducati. Sí. ¿Por qué no aprovecharlo, no? Lo tiene Pecco, lo quiere Ducati. ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de tener al mejor equipo de pilotos de la historia de Ducati, ¿no? ¿Por qué no puedes no conseguirlo, no? Y yo creo que es lo que ha buscado la marca. Aquí, aparte, en pretemporada, ¿no? Cuando Marc Márquez se fue a Ducati, o sea, de Gresini a Lenovo. Ostras, la rumorología de que dos espadas así habrá pique, ¿no? Y la verdad es que esta naturalidad se nota. No sé si cuando se vaya acercando el final de temporada y los puntos estén quizá más igualados, no se sabe, pero ¿tú crees que seguirá este buen rollo, que lo hay por parte de los dos? Y yo creo que la cordialidad y el respeto, ya no te digo del buen rollo, yo creo que es una normalidad asombrosa. Es que son dos caracteres que o sea, son muy compatibles, ¿no? Como compañeros de y a lo equipo. mejor hay momentos en la pista donde no están de acuerdo y donde el respeto tiene que prevalecer. No sabemos lo que pasará. Nosotros tenemos que estar, o sea, el reto que tiene Ducati es gestionar esto. De momento, la palabra, vuelvo, es naturalidad al 100%.
seguramente llegará el momento donde tendremos que gestionar momentos más delicados entre ellos. Puede ser o puede ser que no. No se sabe. Es decir, me acuerdo cuando Enea Bastianini fichó por Ducati, también se decía que será un problema para Pecco y tal. Han acabado siendo amigos, se han ido a cenar juntos. Es decir, no se sabe nunca lo que pasará, y predecir lo que pasará en el deporte creo que es una mala idea porque corres el riesgo de equivocarte muchas veces. Ahora justamente que estamos rodando esto, ¿no? La actualidad ahora mismo es este rumor, ¿no?, que hay entre Jorge Martín y Aprilia, ¿no? Que, ostras, esto para gestionar este también, ¿no? Como marca, ¿no? Sí, Este tipo de casos es, ostras, es peculiar. sí, y sin quererme meter, porque es un tema Sí, totalmente sí, de otra desde fuera. marca, pero yo doy clases de un máster de comunicación donde hablo de casos de comunicación de crisis, ¿no? Que es una de las cosas que más me gustan. ¿Por qué lo digo? Una, por la experiencia que yo he vivido. Dos, porque puedo contar secretos en una clase donde a veces públicamente no puedo contar, y es un aliciente más. Y tres, porque la comunicación de crisis es la que afrontan todos los gabinetes de cualquier club, equipo, deportista o empresa. Porque tú abres un diario deportivo o abres cualquier web y te diría que de 10, 2 o 3 son noticias donde alguien ha tenido que gestionar una situación de crisis, de comunicación de crisis. Casi cualquier. Sí, sí. Ese es un ejemplo claro. Y ahí lo más importante es tomar las decisiones y los pasos correctos. Y entran las opiniones. No quiere decir que lo que tú opines y lo que yo opine, si no es lo mismo, entonces sea lo correcto, ¿no? Por eso nosotros cuando hemos tenido reuniones en momentos delicados y tal, no todos hemos pensado lo mismo, ¿no? Y por eso también uno de mis valores, o de las cosas que pongo a mi favor, es ser capaz de decirle a lo mejor a un deportista cuando tienes una reunión, o a tu jefe, al manager, al director general, que lo que está diciendo tú no estás de acuerdo. A lo mejor la Claro, decisión claro. la toma él, pero mi trabajo es decir, hostia, yo creo que si tú quieres responder esto en una situación así, a lo mejor eso yo no lo veo bien, ¿por qué pasará esto? ¿Y si respondemos eso otro? Es saber afrontar estas situaciones, saber aconsejar desde tu punto de vista, y con un piloto, con un deportista, lo mismo, ¿no? ¿Y esta relación desgasta? O sea, Sí, claro, tú le tienes que comunicar según qué cosas que no quieren sí, escuchar, estás en su día a día, hemos visto en los insights, estás ahí desgasta, claro. siempre. La relación se desgasta un poco con el piloto. Desgasta, desgasta. Desde mi posición, que trabajo para un equipo, a lo mejor no desgasta tanto, pero te voy a poner un ejemplo clarísimo. Cuando yo empecé a trabajar con Jorge Lorenzo, me acuerdo que la primera reunión que tuve en su casa, con su manager, yo le hice una presentación, ¿no? Y le marqué unos puntos. Mira, tú eres así, como yo te veo desde fuera. Tú eres así, aquí haces esto, aquí haces lo otro, no sé qué, pero creo que tienes estos puntos muy fuertes, estas virtudes, pero tienes estos, no te digo defectos, pero puntos que creo que a nivel de comunicación, a nivel de equipo y a nivel de estructura podemos mejorar para que tu imagen mejore, ¿no? Claro, a mí lo fácil era llegar ahí y decirle, eres un Eres el fenómeno y eres mejor. buenísimo y vamos a ganar 3 mundiales y, ¿no? Entonces, preferís ir de cara, ¿no? Claro, se quedó así y me dijo, ¿tú piensas esto de mí? Dije, desde fuera sí, a lo mejor si te conozco, trabajando contigo, a lo mejor no, pero a lo mejor lo seguiré pensando. Pero mi trabajo será ser sincero contigo, decirte lo que pienso, decirte cuando te equivocas que te estás equivocando y decirte cuando lo haces bien, que lo haces bien. Y me cogió, es decir, decidió que yo era la persona idónea, ¿no? Entonces siempre he aplaudido muchísimo la valentía que tuvo Jorge Lorenzo conmigo de decir, voy a coger una persona sin experiencia en el paddock, que me está diciendo a lo mejor cosas incómodas, pero sigo pensando que una persona así me ayudará, ¿no? Porque seguramente un deportista de élite está muy acostumbrado a los golpes en la espalda y a escuchar todo el día lo guapo que es. Positivo, sí, sí. Estoy un poco exagerando y generalizando, ¿no? Pero eso es un poco lo fácil, ¿no? Y ahí es muy difícil que la relación se desgaste, siempre que las cosas vayan bien. Donde se desgasta un poco más es cuando tú le dices las cosas que a lo mejor el piloto no quiere escuchar, o tienes que levantar a las 9 que tenemos un vuelo, que tenemos un evento en Madrid, o te tienes que, ¿sabes? No es siempre lo más cómodo, pero es lo más profesional. Entonces, al final, yo hago mi trabajo. Claro. Pero
lo que yo agradezco es que el deportista valore esa parte de mi trabajo, ¿no? Porque creo que es lo que me da valor realmente a lo que hago. Perfecto. Pues Artur, nos hemos quedado sin tiempo. Podría estar yo aquí horas hablando contigo. Ya vendrás en segundas Lo temporadas. haremos sin micro, si Venga, quieres. perfecto. Te deseo lo mejor para este final de temporada, a ver cómo acaba. Seguramente ganaréis el Mundial, no sé con quién, pero seguramente, así que estaremos atentos y bueno, el Club 343 es tu casa, a ver si te vemos pronto por aquí. Cruzamos dedos para tus deseos y un placer estar con vosotros. Muchas gracias, Artur. Y recordar, si queréis estar al día de todo lo que sucede en la industria del deporte, os invito a suscribiros a nuestra newsletter gratuita del Club 343 que encontraréis en el enlace del comentario fijado.